Bienvenidos a este Jupyter Notebook donde vamos a hablar sobre la codificación por números enteros y vamos a utilizar Pandas, Scikit-Learn, Feature Engine y vamos a ver las ventajas y limitaciones de cada una de estas implementaciones utilizando los datos del house price. Para hacer esta codificación con Scikit-Learn importamos el Label Encoder y el Ordinal Categorical Encoder con Feature Engine. Cargamos los datos y vamos a utilizar tres variables categóricas, Neighborhood, Exterior 1, Exterior 2 y vamos a tener también el target o la variable objetivo, Sale Price. Acá podemos ver algunas de las categorías para cada una de estas variables. En el notebook miramos cuáles son las etiquetas de cada una de las variables y miramos cuáles son las categorías en cada una de estas. Es similar a lo que hicimos en los notebooks anteriores. Vamos a dividir nuestro conjunto de datos en el segmento de prueba y entrenamiento. Recuerden que en este tipo de codificación lo que vamos a hacer es reemplazar cada categoría en las variables por un número entero y la idea es que estos números o este mapping se aprenda en el segmento de entrenamiento y luego sea utilizado para codificar las variables en el segmento de prueba. Empecemos con la implementación usando Pandas. Las ventajas es que es rápido y nos devuelve un data frame. Una de sus limitaciones es que este método no preserva la información y los parámetros aprendidos en el segmento de entrenamiento, entonces tenemos que guardarlos de cierta forma si queremos utilizarlos luego en el futuro, por ejemplo, para el segmento de prueba. Lo primero que tenemos que hacer es crear un mapping entre las categorías y los números que vamos a utilizar para codificar. Utilizando Pandas, lo primero que vamos a hacer es crear un diccionario donde mapeemos las categorías con los diferentes números o dígitos que queremos codificar. Y vamos a utilizar un Dictionary Comprehension, que es el diccionario que vemos en esta celda acá. Primero que todo vamos a crear las parejas entre las etiquetas y los dígitos que vamos a utilizar para codificar y en este ciclo que tenemos aquí, en este loop, lo que vamos a hacer es que por cada categoría única en la variable neighborhood vamos a asignar un entero que va desde 0 hasta k-1, donde k es el número de etiquetas. Aquí podemos ver el resultado, donde por cada una de las categorías en neighborhood asignamos un número único. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar este diccionario que ya contiene el mapeo entre las categorías y los nuevos números y lo vamos a aplicar a cada uno de nuestros segmentos. Para esto vamos a utilizar la función map que simplemente va a reemplazar cada una de las categorías en la variable neighborhood con el mapeo que le estamos entregando en el diccionario aquí. Miremos el resultado. Podemos ver que ahora para la variable neighborhood, en lugar de tener las categorías que vimos anteriormente, todas han sido reemplazadas por números. Ahora vamos a crear dos funciones donde reutilizamos el código que vimos anteriormente. En la primera vamos a crear el mapeo entre las categorías únicas de cada variable y un dígito y la segunda función nos va a ayudar a convertir nuestros segmentos de entrenamiento y prueba de acuerdo al mapeo que encontremos al principio. Ahora vamos a correr un ciclo por el resto de las variables, exterior 1, exterior 2, y vamos a utilizar las dos funciones. Primero, find category, y encontramos el mapeo entre las categorías y las nuevas variables, y la segunda función donde vamos a transformar nuestro segmento de entrenamiento y nuestro segmento de prueba. Aquí ahora podemos ver el resultado, donde por cada una de las variables categóricas que teníamos, tenemos un nuevo dígito que reemplaza cada una de las etiquetas. Este dataset lo podríamos usar ahora para construir un modelo de Machine Learning. Veamos ahora la codificación utilizando Scikit-Learn. Este es bastante sencillo. Utilizamos el objeto Label Encoder. Simplemente lo ajustamos utilizando el feed method y vamos a pasar el segmento de entrenamiento con la variable que queremos codificar, en este caso neighborhood, y este proceso, este método automáticamente va a mapear cada una de las etiquetas únicas que teníamos en la variable con un dígito o con un número entero. Si queremos saber cuáles eran las clases únicas que encontró el encoder, podemos utilizar este atributo y vemos cuáles fueron las clases y ahora podemos utilizar
todo este mapeo aprendido en nuestro segmento de entrenamiento y nuestro segmento de prueba y podemos explorar los resultados donde vemos que asignó un número a cada una de las categorías. Una de las desventajas que tiene el Label Encoder de Scikit-learn es que solo funciona con una variable a la vez. Sin embargo, hay formas donde se puede automatizar este proceso para todas las variables categóricas que tengan en su conjunto de datos. Para esto, usamos el Default Dictionary de la librería Colecciones. Y primero vamos a crear un Default Dictionary con el objeto Label Encoder de Scikit-learn. Y luego vamos a utilizar la función apply de pandas con un lambda function, de manera que por cada variable en el segmento de entrenamiento vamos a aplicar el método fitTransform del codificador y vamos a aprender el mapeo para cada una de las categorías y a la vez lo vamos a aplicar. Eso es lo que hace el fit and transform. Para nuestro segmento de prueba hacemos lo mismo, simplemente aplicamos el método transform. Si queremos aplicar este método para variables específicas, lo que tenemos que hacer es colocar los nombres aquí. Por ejemplo, si quisiéramos neighborhood, y haríamos lo mismo para el segmento de prueba. Es bastante sencillo de usar. Acá vemos los resultados. Scikit-learn también tiene el método inverse transform y esto simplemente quiere decir que vamos a volver a nuestro mapeo original. En este caso sería volver de los números que aplicamos por cada una de las etiquetas a las etiquetas originales. Usamos otra vez nuestro diccionario, nuestro apply, lambda function y podemos ver de este data frame temporal que ahora no tenemos los números, sino las etiquetas que teníamos originalmente. Existe otro transformador en Scikit-learn que se llama Ordinal Encoder y este sirve para codificar múltiples variables al mismo tiempo. Como todos los transformadores de Scikit-learn, este retorna un NumPy array sin los nombres de las columnas. Por lo tanto, es un poco difícil de utilizarlo en la práctica, pero la implementación es bastante rápida y sencilla. Entonces, si quieren ver más información, los invitamos a que miren el link aquí de Scikit-learn. Lo bueno que tiene este objeto es que pueden utilizar los mismos métodos que vimos anteriormente, el fitTransform y el inverse transform. Veamos ahora la implementación con Feature Engine. Vamos a utilizar el Ordinal Categorical Encoder. Tenemos este parámetro acá y vamos a poner encoding method, el método de codificación, como arbitrario. Eso quiere decir que va a asignar los números enteros a las categorías de cada una de las variables arbitrariamente o en orden de aparición, básicamente. Y vamos a especificar las variables en las cuales queremos aplicar el encoder. Si no especificamos las variables, el encoder simplemente va a utilizar todas las variables categóricas que encuentre en el segmento de datos que estemos utilizando. Ahora vamos a ajustar fit el encoder con el segmento de prueba y va a aprender todo el mapeo. Si queremos ver cuáles fueron los mapeos o las categorías que asignó para cada una de las etiquetas, podemos utilizar este atributo encoderDict y vemos en el diccionario que, por ejemplo, para la variable neighborhood, la etiqueta college crowd asignó el 0 y así sucesivamente. Acá tenemos la otra variable exterior 1, las etiquetas con el nuevo mapeo y la última variable exterior 2. Si queremos verificar cuál fue la lista de variables que el codificador utilizó, miramos este atributo, aquí las vemos y ahora podemos utilizar el método transform para nuestro segmento de entrenamiento y nuestro segmento de prueba y podemos mirar los resultados. Eso es todo por ahora. Gracias.